Tú anhelas estar en la casa de Jehová, tú anhelas su presencia, tú buscas las instancias para estar con el Señor. Entonces Dios va a ver que tú le estás buscando. Entonces cuando Él se da cuenta que tú le buscas, entonces Él manifiesta su voluntad y se revela a tu vida. Por eso que a mí me llama mucho la atención cuando Moisés se dio cuenta de que la zarza estaba ardiendo y la miraba y se dio cuenta que no se consumía. Y la volví a mirar y estaba con todas sus ovejas que ni siquiera eran de él. Las ovejas eran de su suegro. Entonces miraba la zarza y la miraba y de repente le dijo, no le dijo nada a las ovejas, pero las ovejas se quedaron ahí tranquilitas. Pero así dice, es que estaba con las ovejas y las ovejas se quedaron ahí sentaditas. La dejó, no sé qué dejó, pero se fue. El punto es que cuando se va acercando, va viendo que se va acercando a la zarza y de repente escucha una voz y le dice, Moisés, Moisés. Pero antes de decirle eso, antes de que el Señor le dijera quítate el calzado, dice, tú lo puedes leer, el capítulo 3 del Éxodo, dice, al ver Dios que Moisés se acercaba. Quiere decir que Dios se da cuenta de quién es. Se acercan a Él. Tú no puedes aspirar a conocer la voluntad de Dios si tú no te acercas a Él. El problema es nuestro orgullo, que a veces nosotros queremos sentados esperar que Dios venga en persona y Él te diga lo que tengas que hacer. Por eso es que Dios no habla. Por eso es que Dios hace silencio. Por eso es que Dios no te contesta. Hay preguntas que probablemente tú le has hecho a Dios. Mi pregunta sería, ¿y estás buscando esa respuesta o estás esperando esa respuesta? ¿Me doy a entender en la diferencia? Porque probablemente yo pueda tener una actitud, incluso puede ser hasta una actitud arrogante, de esperar que Dios se acerque a ti para contestar. ¿Por qué? Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré. En otras palabras, la voy a ir a buscar. En otras palabras, si pudiéramos parafrasear este texto, diría, voy a ir a buscar visión y revelación de Dios. Todos nosotros, la Biblia dice, si tú y yo no aprendemos a hacer la voluntad de Dios, no seremos hijos. Porque solo los hijos hacen la voluntad de Dios. Así dice la palabra. Solo los hijos hacen la voluntad de Dios. Quiere decir que nosotros, para poder llegar a ser hijos, tenemos que aprender a hacer la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vas a conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo vamos a conocer la voluntad de Dios? Hermanos, yo recuerdo y siempre cuento este testimonio y muchos ya lo saben, pero tengo que decírselos por aquellos que no lo saben, y cabe mencionarlo. Cuando hace años atrás yo tocaba instrumentos en la iglesia donde yo crecí, nunca voy a olvidar que no me recuerdo qué predicador, qué persona fue que hizo un comentario en su predicación y dijo estas palabras: ustedes ya le preguntaron al Señor qué es lo que el Señor quiere de ustedes. Fue una pregunta tan sencilla, pero esa pregunta me quedó marcada aquí, todo el tiempo. Y yo le dije, Señor, yo tengo muchos sueños, yo soñaba, sinceramente, yo decía, me gustaría hacer esto, me gustaría hacer esto otro, cuando estaba por ahí por segundo medio, ya cuando tenía que escoger científico o humanista. Y yo me gusta más la matemática, pero y empecé como a buscarle la vuelta. Y dentro de eso empecé, en realidad yo dije, pero Señor, yo lo primero que tengo que saber es tu voluntad. Y me encontré en la Biblia que había un joven que dormía en el templo. Y dormía en el templo y de repente escuchó una voz que le dijo, Samuel. Y entonces él iba donde el sacerdote Elí. ¿Qué me dijo, señor sacerdote?
No, yo no te he llamado, le dice. Y se regresa. 3 veces le habló Dios. 3 veces le habló Dios. ¿No le parece interesante que la voz de Dios se parece a la voz del líder? Es interesante. ¿Por qué? Porque cuando escuchaba la voz de Dios, ¿a quién iba? Un verdadero ministro tiene que aprender a hablar como habla Dios. Ese es un mensaje dentro de otro. Ahora, el punto es que cuando llegó la tercera vez, interpretó Elí. El hombre interpretó que era Dios que le estaba hablando. Por eso que los verdaderos ministros saben identificar cuando Dios está hablando. Y la función de un ministro es provocar que la persona obedezca a la voz de Dios, no a la de él. Ya tiré yo ahí un paréntesis para que usted tome la semilla y usted haga un estudio, porque hay principios ahí. La palabra de un líder no es la primaria, es la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Entonces, un punto que me llama la atención es de que ese joven escuchó a Dios. Y yo dije, ¿y qué diferencia hay entre Samuel y yo? Yo pensando en mi mente, ¿va? Entonces lo que hice fue pedir la llave de la iglesia. Y adivine qué, me fui a dormir a la iglesia. ¿En serio? Me fui a dormir a la iglesia. Y me enrollaba con un taco, como un taco, así, con una frazada, y me acostaba en el púlpito. A veces habían partes de madera de la iglesia y a veces sonaba, ¿va? Y yo decía, Señor, dime que eres tú. Porque miedoso también. El punto es que estuve 15 días. Fue las vacaciones de invierno. Me fui a quedar ahí. En serio. Y había noches que llegaba una hermanita a vigilar conmigo, la hermana María Elena. Y llegaba ahí conmigo y nosotros vigilábamos. Y ella me preguntaba, ¿qué le habló el Señor? Yo me fui 15 días. Yo no sé si tú te recordarás, Normita, pero yo me iba a vivir a la iglesia. En serio. Y me encerraba, ponía música, danzaba y todo, porque yo quería saber qué era lo que Dios quería para mi vida. Y Dios no me respondió. En ese momento terminaron las vacaciones de invierno, había que entrar al colegio. Pero nunca voy a olvidar que un día común y corriente el Señor se me presentó en el living de la casa de mis padres. Y iba a decir mi casa, en mi casa en todo caso, pero sí, ahí Dios se me presentó y fue la primera vez que yo escuché la voz audible de Dios. Y ahí fue cuando Dios me habló y me dijo, te he enviado a esto. Dejarás tu tierra, dejarás esto, dejarás acá, harás esto, harás esto, harás esto. Fue un éxtasis casi de 5 horas, una experiencia que jamás en mi vida voy a olvidar, porque ese día fue que me cambiaron el curso de mi vida. Todos los sueños que yo había tenido, jamás yo había pensado irme a Guatemala. Si yo no hubiera tenido una palabra tan fuerte como la que Dios me entregó, no hubiera aguantado todas las pruebas que yo viví en Guatemala, me hubiera regresado inmediatamente. Cuando hay una palabra tan fuerte de parte de Dios, tú no te resistes. Y a lo que voy, ahí yo entendí que mi vida tenía que pasar ministerialmente, mi experiencia tenía que ir a Guatemala, y allá partió todo. Viví 7 años allá. Después Dios me vuelve a hablar por segunda vez y me muevo a República Dominicana. Y la tercera vez que Dios me habla fuertemente es cuando me envía a Chile.
Siempre que yo he tomado decisiones tan fuertes de moverme de un país a otro, cambiar todo el curso de mi vida, ha sido producto de escuchar la voz de Dios diciéndome: haz esto, haz esto, haz esto. Las locuras que muchas veces hemos visto han sido producto de experiencias. Nosotros levantamos esto yo recuerdo que cuando yo llegué aquí, me paré allá afuera, y pueden verlo en video, cómo era esto antes. Hay un video en YouTube. Yo estaba allá afuera y el Señor me dijo: quiero que en este lugar lo restaures, y yo quiero que tú me hagas una. Cualquier persona que hubiera venido conmigo ese día encuentra una locura. Entre ellos andaba mi papá. Yo sé que él miraba y miraba y miraba, él miraba, y yo sé que muchos no le encontrábamos ni pie ni cabeza a esto, porque aquí por esta parte habían unas bases de tornos que hubo que romperlas. Hermano Ricardo trabajó aquí, por eso dice: sí, a lo mejor él los hizo. Sí, habían tornos. Esta era una zona de tornos lleno de hoyos allá afuera, algo impresionante. Pero le creímos al Señor, y todo esto ha sido un producto de creerle a Dios. ¿Sabes por qué cito esto que yo te estoy diciendo? Si tú quieres conocer la voz de Dios y quieres conocer su voluntad, tú no puedes conformarte con solamente venir un día o solamente orar 5 minutos en la semana. Tú no puedes aspirar a conocer la voluntad de Dios. Por eso que antes de cualquier decisión que tú tomes, donde quieras considerar a Dios en esa decisión, tú no puedes: Padre, vengo delante de ti agradecido por tu amor, yo quiero que tú me hables si ella es mi pareja o no. Señor, por favor, Padre, siento paz en mi corazón, gracias por contestarme, amén y amén. Si es voluntad de Dios, que eso no es así. Uno sujeta la voluntad de Dios a lo que uno cree, y por eso le va mal a uno en la vida, porque uno cree interpretar la voluntad de Dios. Más encima uno se siente espiritual. Dios me habló. Ese Dios me habló, hermanos, hay que pensarla muy bien. Dios habla, pero Él habla después de una búsqueda. Dios habla después de que Él se da cuenta que tú le buscas. Dios no habla antes. 40 años estuvo Moisés en el desierto, viviendo entre medio de las ovejas, y Dios nunca le hablaba. Y al final Dios se le apareció en medio de la zarza cuando su alma fue tratada. Entonces le habla en medio de la zarza. Primero, ahí hay 3 niveles. Número 1, Él dejó para acercarse. Primero se detiene a ver la zarza, luego se acerca a ver la zarza, y luego se tiene que quitar el calzado. Son 3 pasos. Ya entregué otra semilla para los que estudian la palabra. Y ahí recién Dios le habló. Pero Dios le habla y le reveló su voluntad. Miren qué interesante. Miren los pasos. Deja sus ovejas para acercarse. ¿Sí? Se quita el calzado y se postra. Porque ese es otro tema. Dios nunca te va a revelar su voluntad si tú no lo ves a Él como Señor. ¿Sabes cómo Él nota que tú lo ves como Señor? Cuando tú le dices amén, aunque no te guste su respuesta. Porque a uno le gusta que Dios le hable, pero escuchar lo que uno quiere. Eso es lo que le gusta a uno, ¿o no? Es así. Ahora, nosotros somos la generación que busca el rostro de Dios. Yo voy rápido.
Hay tantas cosas que podemos conversar, hay tantas cosas que queremos. Miren lo que dice el Salmo 16, verso 11. Voy a tomar algunos puntos del salmista David. Me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, y en tu diestra deleites para siempre. ¿Por qué David sabía que en la presencia de Dios había plenitud de gozo? Porque él estaba ahí, porque él experimentaba. Entonces David sabía que en la presencia de Dios había gozo. En otras palabras, sencillo, muy sencillo, no necesitas tener tanta teología para entenderlo. Si tú te sientes triste, si tú te sientes deprimido, si tú te sientes angustiado, ¿dónde encuentras la plenitud del gozo? La presencia de Dios. Entonces lo que uno debiera de hacer siempre, y no se han dado cuenta que cuando viene tristeza, en vez de nacer un deseo de buscar a Dios, uno se duerme y se aquieta. Eso es lo que pasa normalmente. Ahí es donde nosotros tenemos que tomar autoridad, porque en su presencia es donde hay plenitud de gozo. Si tú estás pasando por eso, si tú estás pasando por un momento difícil, por un momento de ansiedad, por un momento de angustia, si tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, qué fácil es contestar: ¿cómo estás? Ya uno sabe qué quiso decir, ¿verdad? Ese suspiro. ¿Y cómo está, hermano? Bueno, hermano. Y hay personas que pasan años así, angustiados, mal, con tristeza, deprimido, enfermo, todo el tiempo mal. Pues déjame decirte de parte de Dios, en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. En la presencia de Dios hay liberación. En la presencia de Dios hay protección. Entonces, cuando te sientas mal, no huyas de la presencia de Dios. Búscalo más que nunca. Alguien dice amén. Más que nunca. Salmo 5, verso 7 dice: mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Me postraré en tu santo templo. ¿Cómo? Con reverencia. Nunca vayas a Dios con arrogancia. Nunca vayas a decirle a Dios: ¿por qué, Señor? Nunca. Si quieres escuchar la voz de Dios, si quieres escuchar y conocer su voluntad, lo primero que tienes que entender es que primero se busca la voluntad de Dios, y segundo, cuando vayas ante el Rey tienes que ir con reverencia. No podemos ir con arrogancia. Señor, vengo delante de ti para que me expliques por qué hiciste esto. ¿Sabes por qué Dios hace silencio muchas veces y Él no responde? Porque nuestra actitud no es la correcta. Por eso es que Dios no responde. Por eso es que Dios no habla. Verso 8 dice: Señor, guíame en tu justicia. Miren cuál era siempre la petición del salmista: por causa de mis enemigos, allana delante de mí tu camino. Límpialo por favor, para que yo me dé cuenta. Allánalo por favor, para que yo me dé cuenta por dónde es que tengo que avanzar. Ese es el éxito de un hombre o una mujer. El éxito de un hombre o una mujer no consiste en cuánto logró alcanzar aquí en la tierra, porque la Biblia dice: ¿de qué le sirvió al hombre haber alcanzado todo el mundo si perdió su alma? En otras palabras, el éxito más grande, ustedes saben, si a mí me preguntaran como pastor, y hace muchos años yo aprendí esto: ¿sabes cómo se define a un hombre exitoso o una mujer exitosa? Como la persona que está en el lugar correcto, haciendo lo correcto, en el tiempo correcto, bajo el diseño perfecto de Dios. Ese es un hombre exitoso. Aquel que logró entrar bajo el diseño perfecto de Dios, en el tiempo correcto, haciendo lo correcto y en el lugar correcto. Es decir, si estamos aquí en Cauquenes, es porque nos llevaron al lugar correcto. Si estamos en este tiempo buscando la presencia de Dios, estamos haciendo lo correcto y en el tiempo correcto. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, así se define un hombre
exitoso, aquel que aprende a distinguir. Pero la voluntad de Dios no la puedes entender de un momento a otro. Ese es el error de los hombres. El error de los seres humanos es buscar la voluntad de Dios, y como Dios no responde pronto, se desesperan los hombres. Los hombres tendemos a desesperarnos y no a saber esperar. A veces nosotros llegamos delante de Dios, doblamos nuestra rodilla. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos hables. Será tu voluntad que yo estudie esto, Señor. Será tu voluntad, papito lindo, que yo me vaya a tal ciudad. Será tu voluntad que yo haga esto, Padre. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. ¿Sabes por qué? Porque si me envías para acá, Señor, y uno habla y habla, y el Señor está esperando, cuando se quede callado le voy a contestar, va. Si es así, pero ¿qué hace uno? Y por favor te lo pido, Señor, y no deja de hablar y sigue pidiendo en el nombre de Jesús, amén y amén, gracias, Señor, y se va. Sabes que a veces la Biblia dice que es bienaventurado el hombre que medita de día y de noche en la presencia de Dios. ¿Sabes qué quiere decir? A veces en la presencia de Dios es bueno estar quieto. Si tienes la oportunidad de sentarte en algún lugar, leer la palabra y meditar en lo que estás leyendo, generalmente Dios habla así, cuando estás quieto. Incluso cuando uno se queda en la cama un ratito, a veces Dios pone un pensamiento o pone algo en el corazón. A veces Dios también espera que tú y yo hagamos silencio y no pidamos tanto, para que entonces Él responda y nos dé a entender y a conocer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces voy rápido, pero ¿cuál es el problema? El problema más grande de los seres humanos es cuando huimos de la presencia de Dios. Y cuando huimos de la presencia de Dios, se levanta tormenta a nuestro alrededor, y aún los que nos rodean son afectados. Muchas veces nosotros, por nuestra aceleración, muchas veces por tomar decisiones apresuradas sin consultar a Dios, no solamente traes conflicto a tu vida, sino también a los que te rodean. Miren, por favor, y este caso es un caso que ustedes lo conocen. Jonás capítulo 1 verso 3. Dios le habla a Jonás y le dice: Jonás, yo quiero que vayas a Nínive y prediques la palabra. Y Dios le da una orden, Dios le da a conocer su voluntad. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsis. ¿Lejos de qué? Lejos de la presencia del Señor. Y descendió a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Por irse lejos de la presencia del Señor le tocó pagar a él, porque cuando Dios invita, Él paga. Eso es algo que yo siempre he creído. Cuando Dios te lleva, cuando Él te invita a que tomes una decisión por Él, Él se va a encargar de proveerte todo lo necesario para que te vaya tremendamente bien. Nunca olvides ese principio. Cuando Dios te lleva o te desafía a un lugar, Él siempre va a bendecirte. Pero cuando uno se va a los lugares donde Dios no quiere que estés, te toca pagar a ti. Hay desiertos en donde el Señor te mete, y hay desiertos en donde tú te metes. Y hay una gran diferencia, porque los desiertos que te mete Dios, te pone una nube y te pone una columna de fuego. En los desiertos que tú te metes, no hay ni columna de fuego, ni hay tampoco nube en el desierto. Entonces, nunca olvidemos qué ocurrió acá, lejos de la presencia de Dios. Cuando tú tomas decisiones lejos del deseo de Dios, cuando tú no tomas en cuenta a Dios en tus decisiones, movido por una ira, movido por un enojo, porque la Biblia dice que el que fácilmente se enoja comete locuras. Así dice el proverbio.
Entonces a veces uno se desespera. Chuta, ¿qué voy a hacer? Me falta para esto, me falta acá. Y uno empieza a tomar decisiones. No. Hay que tomar decisiones y se desespera. Sin esperar pacientemente, escuchar la voz de Dios que te puede decir: tranquilo, que yo ya tengo el problema resuelto. Pero uno por la desesperación comete errores. Es lo mismo que un joven con una jovencita. Yo le doy duro a eso porque el punto es, por ejemplo, ¿qué pasa cuando un joven con una jovencita se empiezan a encariñar y no es la voluntad de Dios? ¿Saben cuál es el pensamiento de un niño que se enamora de una niña? Creer que no va a encontrar a otra persona. Ese es el pensamiento de toda persona que se enamora por primera vez. Y se amarran de tal manera que creen no encontrar a una persona, y en el camino de los años se dan cuenta que se equivocaron. Se dan cuenta que más adelante hubo una persona que realmente Dios tenía para él. Por eso que uno tiene que esperar pacientemente en el Señor. Siempre, toda decisión que uno tome, tiene que tomarla en base al deseo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero uno muchas veces frente al deseo de Dios, uno huye. ¿Y qué ocurrió? Cuando Jonás huyó, cuando Jonás no tomó en cuenta el deseo de Dios, dice que el Señor desató sobre el mar un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Y todos los que iban ahí, todos comenzaron a gritar: nos hundimos, por favor. Y ustedes lo pueden leer. Yo no lo puse ahí porque es mucho, pero ustedes lo leen. Y comenzaron a decir: ora tu Dios. Y todos comenzaron a orar a sus dioses. Cada uno comenzó a conectarse con su Dios. Barco que ya casi se rompía y el Jonás roncando debajo. Así dice. Y le gritaron para adentro nuevamente: oye, ¿por qué duermes? Ya no nos estamos muriendo. Y entonces el hombre se para ahí y le dice: invoca a tu Dios. Y no pasaba nada. Entonces ya se daban vuelta. Entonces le dicen a Jonás: por favor, dinos qué está pasando. Qué interesante que los tipos interpretaron que era algo espiritual. Ese es un tema. Porque le dijeron: di ¿qué has hecho? Le preguntaron. Y Jonás: es que Dios me habló y yo estoy huyendo de él. Tú eres el culpable, que no sé qué, que no sé cuánto, porque al final él tuvo que decir que era por culpa de él. Entonces lo agarraron y lo tiraron al mar. Y cuando lo tiraron al mar, el mar se calmó. ¿Sabes por qué muchas veces nuestra familia pasa por diferentes situaciones? Porque con tus decisiones y las mías, no solamente tú te afectas, sino afectas a los que están contigo. Sobre todo los que somos padres. Las decisiones que nosotros tomemos van a ser determinantes, no solamente para bendición nuestra, sino también para bendición de nuestros hijos. Eso es muy importante que no perdamos de vista. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un hombre no toma en cuenta el deseo de Dios y trata de huir de ese deseo, va a venir conflicto a su vida. Yo entendí algo hace muchos años y yo se los he dicho a los chiquillos y a varios. Yo me di cuenta que cuando la presencia de Dios no está conmigo, me sale todo mal. Y aunque uno quiera intentar un poquito, te sale mal. Cuando uno se enoja, uno toma una decisión, uno se va y comete tonteras y todo, no te va bien. Y empieza la tormenta a levantarse alrededor tuyo. No te va a ir bien.
¿Y sabes por qué no te va bien? Porque Él te ama. Y Él quiere levantar tormentas a tu alrededor para decirte: ¿por qué estás huyendo de mí? Si yo te pedí que hicieras esto. Pero hay muchos hombres que toman decisiones erradamente. Hay otro caso en la Biblia. Ruth capítulo 1 verso 1 dice: aconteció que en los días que gobernaban los jueces, ¿qué había en el país? Hubo hambre. Y un hombre de Belén de Judá fue a residir a los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. ¿Saben qué ocurrió? Había escasez en Belén. Entonces vino el papá, sentó a sus hijos. Malón, Kelión, así se llamaba, dijo: no le vayan a poner así un hijo. Malón, Kelión, vengan para acá. Siéntense aquí. Hemos tomado una decisión. Hay problemas económicos en esta zona, así que nos vamos a Moab. Y los niños ni opinaron, porque el niño es niño. Y la esposa tenía que irse con el marido. Y el tipo pescó su gente y se fue. Lo interesante es que Belén de Judá era una tierra bendecida por Dios, en donde Dios trajo una prueba de hambre para probar el corazón de ellos. A veces la escasez económica no necesariamente es una maldición, sino es para saber dónde está tu fortaleza. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió que este hombre pescó a sus hijos y se fue a Moab. Hay un detalle. Belén de Judá, Belén quiere decir la casa del pan y Judá quiere decir alabanza. Y Moab era una tierra maldita. Moab era una tierra donde adoraban a otros dioses. Moab era una tierra terrible. Eran enemigos del pueblo de Israel. Pero a Elimelech, porque así se llama ese hombre, Elimelech no le importó eso. Elimelech le importaba más el dinero que su relación con Dios. Pero él tomó decisiones en base a una economía y no en base a lo que Dios quería. Tomó esa decisión, y ustedes pueden leer en el verso 2, que yo no se los quise poner para que ustedes lo lean. Elimelech murió, y no murió en Belén, murió en Moab. Muere en Moab él, pero no solamente murió él. 10 años después mueren sus 2 hijos. Quiere decir que muchas veces cuando nosotros tomamos malas decisiones sin tomar en cuenta la voluntad de Dios, no solamente traemos problemas a nuestra vida, sino que atraemos maldición para nuestras generaciones. Por eso, si nosotros huimos de la voluntad de Dios, no solamente vamos a tener problemas y vamos a frustrarnos, sino que vamos a traer también consecuencias o resultados a nuestros hijos. Por eso yo oro y te bendigo en el nombre de Jesús, para que tú seas un hombre conforme al deseo de Dios. Tus decisiones son determinantes, y tú podrás decir: pero si las decisiones que ustedes tomen hoy son determinantes, no solamente para ustedes, sino para todas sus generaciones. Y sobre todo los que somos papás, nuestras decisiones van a ser de bendición o de maldición si nosotros no aprendemos a tomar decisiones a favor de la voluntad de Dios. Termino con el último ejemplo. Génesis capítulo 12 verso 9. Y Abraham siguió su camino, continuando hacia el Negev. Qué tremendo. Y dice: ¿qué hubo en la tierra? Prueba otra vez. Y hubo hambre en la tierra, y Abraham descendió ¿a dónde? Y Abraham descendió a Egipto. Dios le había dicho a Abraham: Abraham, tú serás de bendición. Bendeciré al que te bendiga y maldeciré al que te maldiga. Yo estaré contigo donde vayas. Pero en el camino, cuando emprendió el desafío, porque Abraham dejó Ur de los caldeos, tomó su familia, tomó lo que tenía y se fue. Pero en el camino
empezaron a ocurrir cosas. Primero, no obedeció totalmente porque le pidieron que dejara a su Lot, y él se llevó a Lot. ¿Ustedes saben por qué se llevó a Lot? Porque él no tenía hijos. Ese era su gran problema. Abraham no tenía hijos y él tenía mucho, miren, dinero. ¿Saben cuál era su preocupación, verdad? ¿Quién se quedará con todo lo que yo he levantado en todos estos años? Esa era su preocupación. De verdad, ustedes lo pueden leer. Por eso es que Dios no le daba. Es que el problema era más al fondo que la incredulidad. Dios probó el corazón de Abraham. Como Abraham no tenía un hijo, se llevó a su sobrino Lot. Pero Dios le había prometido que iba a tener un hijo. Se llevó a su sobrino Lot, porque era la carta bajo la manga. En otras palabras, si Dios no me ayuda, tengo a este. El problema es que en el camino tuvieron problemas, pelearon, porque todo lo que no viene de Dios trae conflicto en algún futuro. Por eso que cuando uno no obedece al principio, más adelante aparecen los Lot, sacan su verdadero carácter. Por eso que las decisiones tienen que ser muy sabias. Antes de cualquier cosa, busca la voluntad de Dios. No te desesperes, porque eso es lo que el enemigo quiere. A lo mejor Dios está a punto de hablarte, pero tu desesperación, nuestra desesperación, nos aleja del deseo de Dios. Elimelec se desesperó y se fue a Moab. Jonás simplemente no quiso obedecerle a Dios y se fue. Y Abraham, no solamente él fue afectado. La decisión de Elimelec trajo una consecuencia para sus hijos. La decisión de Jonás trajo una consecuencia para los que estaban en la barca con él. Pero la consecuencia de Abraham, después que ustedes leen el verso 10, está el verso 11. ¿Y sabe lo que dice? Dice que le dijo a su esposa: eres muy bonita. Pero no le estaba tirando un piropo. Le dijo: eres muy linda. Sucederá que cuando entremos a Egipto me van a matar por tu causa. Así que vaya a decir que eres mi hermana para que no me maten. Así dice. Y efectivamente cuando entraron, ¡wow! Es mi hermana, es mi hermana. No dice eso, pero yo, el torpe por decir que era su hermana, aunque a mí había una media verdad, media mentira, porque eran medios hermanos, pero eran esposos. El faraón tomó a su esposa. Quiere decir que cuando un sacerdote de hogar no muestra a Dios en su casa, Faraón puede enviar lazos para atrapar a la esposa. Es un tema directamente para los esposos. Un esposo tiene que mostrar siempre a Dios en el hogar, y un papá siempre a Dios a sus hijos. Abraham fue aprendiendo con el tiempo a depender de Dios, y su nivel de autoridad fue tan grande, y su nivel de confianza fue tan grande, que cuando iban subiendo el monte con su hijo Isaac, dice la palabra que Abraham ya había decidido en su corazón sacrificar a su hijo.
Yo no sé qué llevaba en la mente Abraham cuando iban subiendo. Estoy citando mucho más adelante. Si iba a tener que amarrarlo, cortarle el cuello y quemarlo, si eso consistía. Y el tipo iba dispuesto porque le detuvieron la mano. Ustedes lo han leído. El punto es el siguiente: ¿qué prueba habría en el corazón de Abraham cuando iban subiendo? Su hijo le hizo esta pregunta: papi, yo veo la leña, veo el fuego, veo el cuchillo, ¿y el cordero? ¿Y sabe lo que le dijo el papá? Hijo, Jehová se proveerá de cordero. Todo papá que esté pasando por una prueba, aunque sea la más difícil, tiene que aprender a mostrar a Dios para que sus hijos crezcan sabiendo que existe un Dios poderoso, que existe un Dios que sustenta, un Dios que restaura. Eso es lo que tiene que mostrar un papá. Abraham, el problema de muchos papás es que cargan a sus hijos con sus problemas. Eso es un error, porque nuestros hijos tienen que crecer sabiendo que existe un Dios poderoso. Hijo, estamos pasando una prueba. Es tiempo de austeridad. No puedo comprarte lo que quieres, pero pídeselo a Dios, porque yo sé que Dios nos lo proveerá. Entonces ya el niño ya no te va a ir contigo y te va a decir: papi, cómprame estas zapatillas. Hay niños que aprenden a llegar con el papá: papá, ya le pedí al Señor esas zapatillas, así que cómpramela. Oh, qué hermoso es poder poner a Dios como el primero de nuestras vidas. Alguien dice amén, porque esta es la generación que busca el rostro del Señor. Termino. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, cómo te diriges, qué decisiones tomas. No seas insensato, poco sabio, desesperado. No, sino como sabios condúcete. No tomes decisiones aceleradas, no tomes decisiones desesperadas. Dice la Biblia: aprovecha bien el tiempo, porque los días son malos. No estamos en el tiempo para que nos dé la chiripioica y nos amurremos. Estamos en el tiempo de buscar su presencia. Ese es el tiempo. Estamos viviendo un tiempo. ¿Sabes, hermano? Te dejo esto en tu corazón: no trances con el tiempo de Dios. Este tiempo es para ti, para el Señor. Estamos viviendo un tiempo maravilloso y tú eres la generación que busca el rostro del Señor. ¿Alguien dice amén? Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Si tú no estás dedicando tu tiempo a buscar de Dios, no puedes esperar conocer la voluntad de Él. Y no cometas el error de interpretar la voluntad de Dios, porque puedes caer en errores. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que se acerca su venida. Llegará un tiempo en donde buscarán de Dios y no lo hallarán. Por eso este es el mejor tiempo. Vendrá un tiempo en donde se prohibirá la libertad de culto y no se podrá buscar al Señor. Espero que cuando lleguen esos días, tú y yo ya no estemos aquí.
Este es el tiempo para buscar su presencia. ¿Por qué no le dices al Señor con todo tu corazón? Y si deseas ponerte en pie, hemos terminado en esta hora. Aleluya. Oh, aleluya. ¿Por qué no? Si eres papá, ¿por qué no le dices: Señor, enséñame a buscar tu rostro? Enséñame a buscar tu presencia. Yo no sé si Juan Carlos te sabes esa canción, Muéstrame tu rostro. Si puedes subir y ministrar esa alabanza. ¿Por qué no le dices: Señor, ahí donde estás, Señor, no escondas tu rostro de mí? No lo escondas. Las semanas anteriores leíamos que Dios ocultó su rostro de aquella generación perversa que no entendía la voluntad de Dios. No te desesperes. Dios quiere darte la respuesta que necesitas, pero es necesario que primero busques su presencia. Dios va a probar tu corazón primero. Pregunto en esta mañana: ¿alguien necesita conocer la voluntad de Dios en algún proyecto, en alguna decisión o en algo específico aquí? Hay decisiones que tienes que tomar. Hay decisiones que vienen en tu futuro. La generación que busca el rostro de Dios, su prioridad es buscar su presencia. Oh, hermano, abra sus labios y dígale al Señor cuánto le necesitas. Resplandece hoy tu rostro en mí, llena de paz todo mi interior. Quiero encontrarme con tu presencia. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, para rendirme a tus pies y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, cara a cara yo. Sí, Señor. Te anhelo contemplar y adorar. Aleluya. Oh, Señor, abre nuestros ojos espirituales. Pon paz en nuestro corazón para no tomar decisiones apresuradas, para no tomar decisiones alocadas, movidas por emociones, movidas por ira, por enojo, movidas por influencias. Hermano, yo te bendigo para que aprendas a buscar la voluntad de Dios y para que aprendamos a entender cuál es el deseo de Dios para nuestra vida, porque el deseo de Dios siempre será de bienestar y jamás de calamidad. El deseo de Dios siempre será de liberación y jamás de cárcel. El deseo de Dios siempre será sanidad y jamás enfermedad. El deseo de Dios siempre tendrá luz y jamás oscuridad. El Señor nos insta en esta mañana a ser la generación que busque su rostro, su presencia, su voluntad en mi vida. Oh, muéstrame tu rostro. Yo soy esa generación
rostro, muéstrame tu gloria. Caerme a tus pies y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Cara a cara yo anhelo contemplar y adorar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, para rendirme a tus pies y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, cara a cara yo Anhelo contemplar y adorar. Wow. Dice el Señor: no temas, ya no llores, solamente busca mi rostro y encontrarás respuesta, refugio y gozo. No busques más refugios fuera de mí, dice el Señor. ¿Has pensado que los refugios que has ido encontrarás seguridad? Pero no ha sido así, dice el Señor. El corazón de un hombre y una mujer no son un refugio. Las riquezas de este mundo no son refugios. Tu refugio es la presencia de Dios. Ve con este pensamiento en tu corazón: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Busca su rostro. No solamente pidas visitación, no solamente pidas conocer la voluntad de Dios. Búscala, búscala, búscala y la encontrarás. Terminamos cantando: muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, gloria, para rendirme a tus pies. Sí, Señor. Y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, cara a cara yo anhelo contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, para rendirme a tus pies. Sí, Señor. Tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, cara a cara yo anhelo contemplar y adorar. Wow. 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 Quiero decirte esto antes de que nos vayamos. Anoche hablaba con una hermana, con una pareja, una familia en Curanipe. Y hay un grupo que ya lleva casi un mes orando todos los días a las 6 de la mañana. Van al templo a las 6. Van, oran, pasan a la casa, se bañan y se van a su trabajo. Y como hay un hermano que tiene botes y se dedica a la pesca, llegó un trabajador y llegó diciendo: hermano Sebastián, le dijo, dejaron
encendida la luz de la iglesia. No, le dijo el hermano, hay un grupo de hermanas que están orando. Oiga, pero son muchos. Cantan bonito, ¿ah? Yo escuché guitarras, escuché instrumentos, escuché, hoy, pero había mucha gente. Y el hermano Sebastián se quedó como raro. Y se quedó con eso y le preguntó a su esposa, oye, ¿y quiénes fueron? ¿Y quiénes fueron? Le preguntó. No, solamente la hermana y yo. Ya empezaron a visitar ángeles, porque aún los ángeles descienden para aprender de aquellos que buscan el rostro del Señor. ¿Alguien aquí ama la presencia de Dios? Están pasando cosas grandes. No es tiempo para perder el tiempo. Es tiempo de buscar su rostro. Es tiempo de buscar su presencia. Y Él hará grandes cosas. Él mostrará su voluntad. Aleluya. Levanta tu voz y dile: Padre, anhelo más de ti. Anhelamos más de tu presencia. El Señor está haciendo grandes cosas en aquellos que buscan su rostro, en aquellos que buscan su presencia. Declarémoslo como una oración. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, para rendirme a tus pies y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Cara a cara yo anhelo contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. A tus pies y tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Cara a cara yo anhelo contemplar y adorar. Wow. Dios está aquí. Su presencia está aquí. Puedo sentir la presencia de Dios aquí, diciendo a muchos que venían con temores: ¿por qué huyes de mi presencia? ¿No te he dicho que en mí está tu refugio?, dice el Señor. Ya no huyas más de su presencia. El Señor está aquí para atender tu necesidad. Sea aquella generación que busca la presencia de Dios. No te desesperes si la respuesta no viene inmediata, porque ahí está el trabajo de nuestro adversario: hacer un trabajo en tu desesperación y en la mía, y poner pensamientos y tomar decisiones apresuradas. No tomes decisiones apresuradas sin antes consultarlas al único que te ama con todo su corazón,
al que dio su vida por ti, al que pagó el precio más alto por ti. Tú no eres cualquier persona. Dios te escogió para cosas grandes. Aunque no lo creas, aunque te hayas sentido solo o sola y estés pasando por un momento de dificultad y has pensado a lo mejor que Dios no se acuerda de ti, pues déjame decirte que sí, Dios tiene su mirada en ti, pero Él está esperando que le busques. Él está esperando que camines en fe, porque entonces cuando des el paso, el mar se abrirá, porque entonces cuando lances la piedra, caerá el gigante. El gigante no cae si tú no lanzas la piedra. El mar no se abre si tú no avanzas. El ciego no va a ver si no toma decisiones y corre en pos de Cristo. Aleluya. Aleluya. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Irme a tus pies Y en tu presencia, contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame cara a cara. Yo anhelo contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Irme A tus pies y en tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Cara a cara yo te anhelo contemplar y adorar. ¿Sabes por qué hay cosas que no se dan en la vida? Porque Dios tiene algo mejor. Nunca permitas que venga frustración a tu mente, porque si algo no se dio, si un plan que tenías no se desarrolló, es porque Dios tenía algo mejor. Por eso lo interesante es lo que David dijo: una cosa he pedido a Jehová, pero no solamente la pido, sino que la buscaré. Es tener revelación en medio de tu hermosura. Pero el deseo de él era estar siempre en la presencia de Dios. David entendió que no tenía que desaprovechar su tiempo. Así que yo te bendigo y dejo esto en tu corazón: no desaproveches tu tiempo. Busca a Dios más que nunca, y entonces encontrarás la respuesta que tu corazón necesita. Sé bendecido en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al único que se lo merece. Aleluya. Hermanos, el domingo pasado estuve en los Andes. 8 personas fueron a las aguas y ese templo había una cantidad de gente, hermanos, impresionante. Dios está dando un crecimiento extraordinario. Así que estamos viviendo el mejor tiempo. Esta es una pincelada de lo que vamos a tener en el retiro, ¿eh? Así que no se vayan sin inscribirse con Juan Carlos. Juan Carlos, tal vez te preparas ya como quieras, aunque no lo pague hoy, aunque no lo pague el retiro, inscríbase, porque esta semana tenemos que hacer las compras de toda la alimentación que conlleva el retiro. Nosotros nos comemos más de una vaca, hermano, casi. Hay que mandar, eso es un montón. Entonces tenemos que los pollos, la carne, todo
Eso se pide según la cantidad de personas. Así que, hermanos, por favor, y que nadie se quede por falta de dinero. Usted inscríbase nomás. Venga el viernes a las 12 es la salida de acá. Los que tengan vehículos, juntémonos aquí y nos vamos en caravana. Aquí llegará a las 10:30, a las 10 de la mañana más o menos va a salir el grupo de Talca. Va a llegar a Cauquenes. Hay un bus disponible enorme. Yo no sé si ese vendrá lleno, no sé cómo vendrá, pero nos incorporamos, no va a faltar. Aparte el grupo de los Andes va a salir de madrugada ese día. Como a las 5 de la mañana van a salir ellos para acá. Así que, hermanos, y si alguien por diferentes situaciones no puede llegar a las 12, pues es muy fácil. Toma un bus y se baja en el retén de carabineros de Peyúgue. ¿Sí? Retén de carabineros. Antiguo, ya no hay. Santo Dios. Pero ¿qué hay ahí visible? El colegio de la entrada. ¿Sí? Uno entra. Internado de Peyúgue es el más grande que se ve. ¿Sí? Ahí está el consultorio también. Así que si hay alguien que se va a incorporar, puede llegar allá con toda libertad. No se vaya sin inscribirse. Vamos a prepararnos para ofrendar en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Prepare su ofrenda. Si el Señor lo que haya puesto en su corazón, con libertad. Levantemos al Señor nuestra ofrenda, nuestro diezmo, nuestro aporte, lo que Dios haya puesto en nuestro corazón. Padre, bendice al dador alegre. Multiplica, Señor, las fuentes que proveen. Cubre, Señor, en el nombre de Jesús, el fruto del esfuerzo de mis hermanos que hoy traen su diezmo, su ofrenda al altar, no porque sea impuesto, sino porque reconocemos que tú eres el dador de todas las cosas. Hermano, sea bendecido para bendecir en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, para rendirme a tus pies y en tu presencia contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria, cara a cara yo anhelo contemplar. Muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo, a cada uno, Señor, de los que hoy hemos venido. Gracias, Señor. Si por diferentes razones alguien tuviera compromisos, puede incorporarse en cualquier culto, para que tengan una idea. El viernes el primer culto es a las 3:30. En la noche es a las 8:30. Viernes. Sábado en la mañana, 10 de la mañana. Sábado en la noche, porque en la tarde hay tarde libre. En la noche, 8:30. Domingo en la mañana, 10 de la mañana. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. No se vayan sin inscribirse con Juan Carlitos allá atrás. Vayan con bendición y cubiertos, y que tengan una semana extraordinaria en el nombre de Jesús. Y nos encontramos, si Dios así lo permite, nos encontramos en el retiro. Amén, amén, amén.